Este video pertenece a una serie de videos titulada Trascendiendo el Kybalión. En la playlist del canal encontrarás los demás. En este video repasaremos el principio de vibración e intentaremos concebir si efectivamente todo está en movimiento o si es cierto que todo vibra. Acompáñame a trascender el principio de vibración. El principio de vibración expone que nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Esto significa que no existe la quietud en el universo. Lo estático es una mera apariencia de nuestros sentidos y un concepto abstracto en la mente, que solo es aplicable de manera relativa a porciones acotadas de tiempo y espacio. Todo está en movimiento. Decimos que algo está quieto cuando con nuestros ojos, tacto u oídos no percibimos ninguna manifestación de movimiento de tal objeto, de manera que diremos que una montaña está quieta porque nuestros sentidos así nos lo indican, desde esa perspectiva particular, en ese momento, en esa ubicación espacial en la cual nos encontramos. Pero, ¿qué pasaría si nos alejásemos en un cohete y miráramos ese mismo cerro desde el espacio? Pues ya no diríamos que el cerro está quieto, sino que tendríamos que especificar que está quieto en relación a los demás objetos del planeta Tierra, pero que se mueve en el espacio, junto con los movimientos del planeta. Y tal ejemplo es aplicable a todo objeto terrenal, como también a todo objeto espacial. Pues sabemos que todo astro, meteorito, planeta, estrella o galaxia se desplazan por el universo a determinadas velocidades, de manera que podemos afirmar sin duda que ningún objeto reposa, todo está en movimiento. Inclusive, si no tuviésemos la posibilidad de alejarnos al espacio para apreciar esa verdad, todavía podemos corroborarla temporalmente. Por ejemplo, si hoy dejo un objeto de madera en un lugar determinado, esperando verlo mañana en el mismo lugar, sin modificaciones, al día siguiente lo visitaré y el objeto de madera estará ahí mismo, sin aparentes modificaciones. El mal observador pensará que el objeto es estático y que no sufre alteraciones. Pero, ¿qué pasaría si ese objeto es visitado día tras día, por 1, 2, 3 o 10 años? Pues llegaría a ser evidente que el objeto de madera también sufre alteraciones en su materia. Es disgregado por las bacterias, comido por los gusanos, disuelto por los hongos, hinchado por la humedad y compactado por el calor. Con una roca, la observación será ciertamente más difícil, debido a que su resistencia a la degradación o a las alteraciones producidas por el calor y el frío es mucho mayor. Pero, de todas maneras, sufrirá, en todo momento, minúsculas pero diversas alteraciones químicas o físicas que al cabo de 10 años, 100 años o 1000 años, terminarán por otorgarle una forma completamente diferente. De manera que los movimientos a que se refiere el Kybalión no solo deben entenderse desde la perspectiva espacial, sino también como una transformación de las formas físicas en otras distintas. Las plantas carecen de la posibilidad de desplazarse sobre superficies, como los animales, pero por el hecho de estar vivas, crecen y se desarrollan transformando su forma física constantemente. La semilla de una planta es lo menos móvil de ella, pero incluso la actividad metabólica y molecular de la semilla no se detiene, pues si lo hiciera, no volvería a germinar y moriría irremediablemente. Así pues, podemos hablar de un movimiento de vida, una transformación de las formas físicas vivientes, un movimiento que se asemeja al flujo del agua, pues tiene un origen y un fin en su desarrollo, como el cauce de un río. Pero el concepto de movimiento para Hermes no se limita tampoco
a la transformación de las formas físicas, sean vivas o minerales, sino que también se refiere a los movimientos de las emociones. Las emociones o la astralidad en nuestro interior también está en constante movimiento, en constante flujo. Ninguna emoción es estática. Somos seres sensibles, cuyas sensaciones fluyen en relación a los objetos que percibimos o los pensamientos que tengamos. Eventualmente, es posible calmar tales emociones meditativamente, pero incluso en la mejor de las meditaciones no dejamos de sentir, sea comodidad, paz o tranquilidad, pues estos sentimientos también fluyen en nosotros, suavemente, como una refrescante brisa matutina, aunque si nos enfurecemos, la cólera se parecerá más a una tormenta con truenos. Las emociones, pues, tampoco reposan, siempre están en movimiento, más o menos caótico, dependiendo de nuestra capacidad para conducirlas. Entenderlo facilita controlar su flujo a través de nosotros, así como permitirnos seleccionar qué corrientes emotivas decidimos dejar pasar por nuestro interior y cuáles no, o en qué momento dejarlas pasar. Un tanto similar ocurre con los pensamientos, pero si comparamos el movimiento de la materia con la tierra, el de la vida con el agua y las emociones con el aire, el movimiento de los pensamientos es semejante al movimiento del calor. Se enciende y se apaga, crece y decrece. Así son los pensamientos. Aparecen de repente y luego se pueden esfumar para dar lugar a otros. Nosotros decidimos si dejamos que actúen o no en nuestra mente. Podemos darles algo de ímpetu con el viento de nuestras emociones o apagarlos de repente. Podemos cuidar de su llama o dejar que se extingan. Así, la materia, la vida, las emociones y los pensamientos están en constante movimiento, tanto en nosotros como en el exterior. No todo vibra. Es cierto que todo está en movimiento, aunque no todo posee movimiento espacial. Los objetos físicos inertes y vivientes se mueven físicamente o sufren alteraciones físicas, pero las emociones se mueven en un sentido cualitativamente diferente, al igual que los pensamientos. Podemos decir que todo cambia, muta, se transforma o se mueve, pero no podemos decir que todo se mueve espacialmente, pues las emociones y los pensamientos no son espaciales y por lo tanto su movimiento debe ser de otra índole, diferente al movimiento espacial. En este sentido, ¿será cierto que todo vibra? La vibración se refiere a un movimiento espacial, físico y repetitivo. Y es verdad que todo movimiento físico, emocional o pensante es repetitivo, pero no es cierto que las emociones y los pensamientos puedan poseer un movimiento repetitivo espacial, pues no se mueven en el espacio. Y si la vibración es un movimiento repetitivo espacial, no podemos decir, por lo tanto, que todo vibra. Tampoco podemos pretender que es posible hacer vibrar físicamente las moléculas de un objeto para que éste se transforme en algún momento en sentimiento o pensamiento, puesto que las vibraciones existen en una realidad, como ya se dijo, cualitativamente diferente a la de las emociones y pensamientos. Creer que solo aumentando las vibraciones se puede ascender de lo físico a lo espiritual es una concepción mecanicista y materialista que carece de lógica y observación. Lamentablemente, esto es lo que pretende el Kybalión hacia el fin del capítulo sobre el principio de vibración. Efectivamente, todo ha de tener un movimiento con repeticiones, incluso los pensamientos y las emociones deben tenerlo. Pero pretender que la vibración física o el movimiento espacial repetitivo sea cualitativamente igual a lo espiritual es un error conceptual que conlleva la falsa conclusión de creer que materia es igual a espíritu. Quien quiera afirmar a favor
de esta tesis, unas veces tendrá que hablar como un extremista espiritualista, diciendo que todo es espíritu, y otras veces tendrá que afirmar que todo es como la materia, es decir, que todo vibra. El autor del Kybalión ha actuado de esa manera. Conciliar lo espiritual y lo material es una tarea de suma dificultad que muchos eminentes filósofos, esotéricos y científicos todavía hoy en día se esmeran por lograr. Por esa razón, quienes se precipitan al abismo de la necedad para aparentar mayor sabiduría de la que poseen, se ven obligados a aferrarse a argumentos ilógicos y unilaterales, como ha ocurrido en este caso. En un video anterior, donde repasamos el principio de mentalismo, hemos hablado sobre la ilógica propuesta de que todo es espiritual o mental. Ahora hemos tenido que lidiar con lo opuesto. Se le quiere atribuir a lo espiritual cualidades materiales, esto es, vibración. Y con tal falacia se pretende que es posible escalar desde lo físico a lo espiritual, solo cambiando las vibraciones. Nada más irreal. Habría que tener bastante imaginación para pensar que una roca, por mucho que vibre y aumente su vibración, se convertirá en algún momento en alegría, dolor o en la idea de roca. Solo una persona abstraída de la realidad podría afirmarlo. Más tarde se comprende por qué los iniciados han intentado tal engaño. Se nos dice que existe la posibilidad de emanar vibraciones pensantes, casi como si el pensamiento fuese materia vibrante, y que, cito, esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, la que ya va siendo de dominio público, debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Gran cantidad de obras de ocultismo y nuevo pensamiento que, por cierto, los 3 iniciados vendieron con otros seudónimos o bajo su verdadero nombre, William Walker Atkinson. Pero todavía había más ambición en el corazón de Atkinson, por lo que no tuvo reparos en hacer más propaganda, escribiendo que los iniciados y los maestros llevan a cabo sus resultados modificando las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Pues claro, si pensamiento y materia son iguales, ¿por qué no sería posible? Una explicación sencilla para mentes sencillas, pero para ti que me escuchas, sabe que espíritu y materia no son iguales, pues sus cualidades son muy distintas, y la humanidad todavía busca respuestas racionales al enigma de cómo se vinculan materia y espíritu. Eventualmente, hay especulaciones filosóficas, esotéricos clarividentes que nos entregan lo que han visto, profetas que han recibido revelaciones en imágenes, pero nadie ha podido manifestarlo bajo la lógica, no porque no sea posible, sino porque aún vamos camino a ello como humanidad, pues la razón y el pensamiento humano aún están en desarrollo y serán mucho más capaces de comprender estas cosas en el futuro. Para lograrlo, no hace falta falsear o simplificar la verdad, sino reconocer lo que se ignora con humildad y sinceridad. Si este video te sirvió, recuerda darle like y suscribirte al canal.